hacer un pequeño repaso de lo que necesitan saber de la plaqueta, lo más importante. Y vamos a hacer por los clínicos. Ya, lo primero, ¿cómo es que normalmente no coagulamos? ¿Por qué no formamos trombos a cada rato? ¿Alguien sabe? Tenemos anticoagulantes. Tenemos anticoagulantes naturales. Entonces, como les comenté la vez pasada, yo lo que quiero es que ustedes organicen la información. Entonces vamos a ir armando nuestro esquema, entre comillas, ¿no? Lo primero es que, como le dije acá, dice, tenemos un endotelio antitrombótico. Este endotelio tiene dos funciones. Tiene funciones antiplaquetarias y anticoagulantes. ¿La antiplaquetaria en qué consiste? Lo primero, normalmente el endotelio ¿qué libera? Óxido nítrico. Muy bien, el óxido nítrico. ¿A qué receptor va? Al doctor Vargas le encanta preguntar eso. ¿A qué receptor va? A un receptor intracelular, ¿verdad? Que lo que activa es la guanidulato cicloasa soluble, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más libera el endotelio? Algo importantísimo que está acá. La prostaglandina I2, ¿correcto? La prostaglandina I2. ¿Qué hace? ¿A qué receptor va? Proteína, receptor acoplado a proteína GS. ¿Qué hace la GS? Aumenta la actividad de la MP, del adenilato ciclasa, aumenta el MP cíclico al fin y al cabo, ¿correcto? Ya van dos cosas, óxido nítrico, prostaglandina I2. Tercero, la barrera electrostática. El mismo endotelio, la misma plaqueta tienen cargas negativas. Son cargas negativas, se repelen. Esas son las formas antiplaquetarias que tienen para evitar la hemostasis. ¿Y cuáles son los anticoagulantes naturales que tenemos ahí? Dos importantes. Ya, pero ¿en dónde actúa la proteína C? Que es la que está normalmente ahí en el endotelio. En la trombomodulina. Tenemos la trombomodulina. Tenemos, ¿cuál otra? El heparansulfato. Entonces, tenemos primero las propiedades antiplaquetarias. Las antiplaquetarias hemos hablado del óxido nítrico, hemos hablado de la prostaglandina I2 y hemos hablado de la barrera electrostática. Y de las anticoagulantes tenemos a la trombomodulina y al heparansulfato, o heparina sulfato que llamamos. ¿Por qué es importante ese heparansulfato? De ahí nacerá la famosa heparina, ¿verdad? ¿Qué hace el heparansulfato naturalmente en nuestro cuerpo? Que nosotros nos hemos copiado del heparansulfato natural que está en nuestro cuerpo. Efectivamente, evita la coagulación. ¿Cómo? Se une a la famosa antitrombina 3, excelente. Y esta antitrombina 3, junto con el heparansulfato, ¿a quiénes inactivan? A la trombina, antitrombina por eso se llama, ¿verdad? Factor 2A, al factor 10A y al factor 9A, que son súper importantes. ¿Y la trombomodulina qué hacía? La trombomodulina se une a la trombina y activa a la proteína C, ¿correcto? Y la proteína C inactiva al factor 5 y al 8, pero ¿a quién necesita para poder hacer esto? A lo que dijo la doctora. La proteína S. Muy bien. Esta es en esquema la manera en cómo es que no coagulamos naturalmente, sin que haya ninguna herida. Entonces, primero hablamos de cómo es que no coagulamos. Luego hablamos de la hemostasia primaria, luego hablamos de la hemostasia secundaria, de la fibrinólisis, y ahí muere. Saben todo plaquetas. Hemostasia primaria. Ok, nos cortamos, nos hacemos una herida. ¿Qué pasa? Lo primero es que el endotelio va... Creo que hay más. ¿Vamos a ver? El daño endotelial, normalmente, ¿qué es lo que hace?
hace primero que me liberes endotelina 1. ¿La endotelina 1 qué receptor va? G1, ¿correcto? ¿Qué más hace? Genera un famoso espasmo miogénico. El músculo se contrae de manera refleja y también genera un reflejo nociceptivo. El mismo dolor también contrae el músculo liso. ¿Ok? Los dos espasmos, los dos reflejos. 3. ¿Qué más hace? ¿Qué más pasa cuando dañamos el endotelio? Liberamos factor de von Willebrand. Y cuarto, lo más obvio, exponemos el colágeno. Esto es lo que ocurre cuando hay daño endotelial. Perfecto. Ahora que hay el daño endotelial, empezamos con esta es parte ya de la hemostasia primaria. Esto es parte de la hemostasia primaria. No solamente tenemos el daño endotelial, sino dentro de la hemostasia primaria también hablamos de qué pasa con la plaqueta. Ahí pasa la famosa adhesión, activación y agregación. ¿Correcto? Acá podemos ver en el gráfico que una vez que ya tenemos el endotelio dañado, la plaqueta se va a unir al colágeno. ¿Pero cómo se une al colágeno? Se une gracias al factor de von Willebrand. La plaqueta en realidad tiene un receptor que se llama, una glucoproteína 1B, que se va a unir al factor de von Willebrand y esta la va a anclar al colágeno. ¿Ok? Es súper importante esto porque ahí vienen dos preguntas de examen. Uno, ¿qué hace la ristocetina? Los test de ristocetina, ¿alguna vez has escuchado eso? Disculpa, doctora. Creo que para reducir el efecto inducido. Algo así. La ristocetina en realidad es un antibiótico que se inventó justamente con propiedades antibióticas, pero el problema es que generaba mucha coagulación, mucha adhesión, mucha agregación. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, el factor de von Willebrand normalmente está como encogido. Y una vez que ocurre la activación plaquetaria, ocurre el daño de por sí, choca con el colágeno, el factor de Willebrand como que se desenrolla y en realidad muestra una subunidad A1 si no me equivoco, creo que. Cuando el factor de von Willebrand está así desenrollado, puede unirse al colágeno. La ristocetina artificialmente lo desenrolla el factor de von Willebrand. Eso es lo que hace. Entonces, si yo le doy a alguien ristocetina, voy a desarrollar el von Willebrand, va a haber adhesión plaquetaria, va a haber agregación plaquetaria, va a haber coagulación, ¿correcto? Si es que mi paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, no tiene von Willebrand, ¿qué va a pasar con el test de ristocetina? La ristocetina la voy a inducir al paciente, no va exactamente, en realidad le llaman anormal, pero en realidad sería positivo, test positivo, ¿no? Porque está mostrando algo anormal. No le dicen positivo ni negativo, le dicen anormal. Ristocetina anormal. Enfermedad de von Willebrand, no hay von Willebrand, por ende la ristocetina llega, no hay a quien desenrollar, no hay adhesión, no hay agregación, no hay coagulación. Síndrome de Bernard-Solier, no hay glucoproteína 1B. Meto ristocetina, desarrollo von Willebrand, no hay ningún problema, pero no hay a quien se una. La glucoproteína 1B no se va a unir porque no está. Igualito, desde ristocetina también anormal. Ok, asumiendo que no tenemos nada de eso, adherimos a la plaqueta. Una vez que la plaqueta está adherida, en realidad casi que ocurre a la vez, ocurre la activación plaquetaria. ¿Quién me dice qué es la activación plaquetaria? Cuando se une el ADP con el receptor para... Tiene que ver, va por ahí. La activación plaquetaria en realidad significan unas cosas. Significa que la plaqueta cambia de forma, para empezar. Ya, esa es una. También la plaqueta van a empezar a sacar como unos picos. Se va a volver unas espigas, se va a volver más grande. Va a aumentar su área de superficie. Cambio conformacional de la plaqueta. 2. Cambio conformacional de la glucoproteína 2B3A. Saca la superficie. Ya tiene también, por si acaso, GP2B3A en la superficie. Pero también sufre un cambio conformacional. 3. También va a sintetizar tromboxano A2. ¿A partir de qué? Del ácido araquidónico. Gracias a la COX-1.
¿correcto? ¿Qué más hace? También libera sus gránulos alfa y los densos. Muy bien. ¿Qué tienen los densos? A ver la nemotecnia Cash, ¿cómo era? Yo nunca me aprendí esa nemotecnia, pero qué bueno que tengan, es perfecto. Y por ende, los gránulos alfa, lo demás, ¿no? Fibrinógeno, etc. Muy bien. ¿Por qué me tomó el tiempo de explicarles esto? Porque, ¿qué es importante de esto? Uno, el receptor de ADP, el receptor P2Y, P2Y12, receptor urinérgico, ¿correcto? Es un target para el clopidogrel, prasugrel y cargelol. ¿Qué hace este receptor? ¿Alguien se lo ha preguntado? Es una proteína G inhibitoria, tipo G inhibitoria. Perfecto, es una proteína GI. Muy bien. Entonces, ¿por qué es que el ADP llega el ADP a la GI y la inhibe? Entonces debería inhibir la coagulación, ¿no? Porque es procoagulante. En realidad está muy bien tu respuesta. Es una GI, pero normalmente el AMP cíclico en las plaquetas la frena. Naturalmente las plaquetas están así inhibidas, están frenadas. Por eso es que cuando llega el ADP y actúa en esta proteína G, inhibe este AMP cíclico y por ende la deja hacer. ¿Ok? Eso es muy importante. Otra cosa. ¿Quién inhibe al GP2B3A? Ya, otra familia, ¿no? El famoso tirofibán, que es muy importante. ¿Ya? Y otro target, pues la famosa aspirina, ¿no? Que inhibe la vía de las COX y justamente disminuye la cantidad de tromboxanodos y por ende disminuye la agregación plaquetaria. A ver, vamos a ir un poco rápido. Muy bien. Doctora de Mario, en el caso. Una cosa. Óxido nítrico aumenta las los dos. niveles de GLP-1 en la plaqueta y eso se decía. Prostaglandina I2. Es otro inhibidor mediado por un receptor de superficie en la paráquia. Este receptor, al ser activado, mantiene a las plaquetas en estado de reposo y previene la agregación. El activar este receptor conduce a cuál de los siguientes eventos intercelulares. Facilísima la pregunta. ¿Cuál sería, doctora? ¿O alguien que le ayude? Prostaglandina I2, ¿qué quedamos que hacía? Aumento del MP cíclico. Iba a una proteína GS, que por ende aumenta el AMP cíclico. Una pregunta directa. Como dice el doctor, muy bien, lean primero la pregunta. Y es cierto, en este caso no basta nada más con leer la pregunta, había que leer un poco más. Pero es una pregunta directa. Básicamente, ¿a qué receptor está acoplado a la proteína GI? La proteína GI, pero de prostaglandina I2 a un receptor GS. Por ende, ¿qué va a hacer? AMP cíclico. Y son preguntas de los steps, por si acaso, ¿ah? Preguntas de los steps, o sea, encima son preguntas que, como ven, no son tan complicadas, solamente que hay que saber leerlas. A ver, doctor de Julio. Ya la pregunta, por favor. Un paciente de 65 años con enfermedad arterial coronaria es sometido a una ecografía con implantación de un esquema. Se le da de alta con un régimen de doble antiagregación que incluye aspirina, clopidogrel, y a pesar de una buena adherencia, los estudios de función plaquetaria revelan una inhibición subóptima de la agregación de clopidogrel. Este es un fármaco que requiere activación metabólica. Una pobre respuesta a este fármaco a menudo
sometido a una angioplasia de alto riesgo por un síndrome coronario agudo. Durante el procedimiento, para prevenir la formación de un trombo agudo en el stent, se le administra tirofiban por vía intravenosa. Ojo, tirofiban. Este fármaco actúa bloqueando el paso final y común de la agregación plaquetaria, impidiendo que el fibrinógeno pueda unir a las plaquetas entre sí. ¿Cuál es su objetivo molecular directo? O sea, el target se está preguntando directamente. El target en este caso de este medicamento es el receptor de la glicoproteína 2B y CSA. Muy bien, perfecto. Doctora, al final. Tras una lesión en la pared de una arteriola, la primera respuesta para limitar la pérdida de sangre es una vasoconstricción inmediata y transitoria. ¿Cuál de las siguientes moléculas liberadas por el endotelio dañado es el mediador químico más potente de estas vasoconstricciones? Endotelina. ¿No? Excelente. A ver, doctor de lentes, ¿tú qué estás? A ver, por favor. Una mujer de 60 años con osteoartritis estuve de consulta por notar que me aparecen montones con facilidad y un sangrado prolongado, ¿no? Tras un pequeño corte en cocina. Prefiere que para su dolor rodilla, para un inflamatorio de venta libre, sus estudios de laboratorio muestran un recuento de plaquetas y tiempo de coagulación TP y TPA normal. Se realiza un estudio de consulta sanitaria con el siguiente resultado, una relación con la normal. ¿Qué significa esto? Que no es ni Bernard Solier ni Pompidou. Hay una relación con ADP normal y una relación con ácido araquidónico autógeno. La inhibición de cuál de las siguientes enzimas explica mejor los hallazgos de este paciente. La vena, Tromboxano. la vena. Para empezar, ¿qué está tomando la paciente? Un AINE. Muy bien. ¿Cuál de los dos se va? No dice cuál. ¿Pero qué hacen los AINES? O sea, estás tomando aspirina. Para empezar, este es un caso de aspirina. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta que una pregunta tan simple como ¿qué hace la aspirina? Lo de las personas de los STEPS la convierten en estos monstruos. Que uno, si los lee, dice, pucha, qué difícil, qué complicado. En realidad no. Primero hacemos lo que dice el doctor. Leemos la pregunta. La inhibición de cuál de las siguientes enzimas explica a lo mejor los hallazgos de este paciente. Ya, bacán, necesito saber que hay una enzima que está inhibiendo esto. Me dicen ristocetina, ADP, lo único que está ausente es el ácido araquidónico. Ya con eso nomás, ya puedo sacar que es la D o la C. Y luego leo, ¿no? Osteoartritis, ya es un dolor, es un AINE, listo. Es cierto, pero el AINE ¿qué hace? ¿Inhibe la tromboxano sintasa? No. Inhibe la ciclosinasa. Irreversiblemente. Irreversiblemente. Hemostasia secundaria. Ya hemos hablado efecto del endotelio antitrombótico, cómo es que no se coagula. Hemos hablado de la hemostasia primaria, primero del daño endotelial y luego de la adhesión, activación, agregación. Y ahora hablemos de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, chicos, en realidad este es el modelo clásico. Ustedes ven que hay dos modelos, el modelo celular y el modelo clásico. El modelo clásico ya es obsoleto. Se utiliza más que nada para explicar las propiedades de coagulación. Ya que nosotros vamos a hablar también un poquito de ellos. ¿Cómo nos enseñaban la hemostasia secundaria del modelo clásico? Nos enseñaban así, nos decían, bueno, nosotros tenemos el factor 12, ¿ok? El factor 12 más una superficie negativa, vidrio de laboratorio, etcétera, más superficie negativa, se convierte en ¿qué cosa? En el factor 12 activado. Muy bien. Dicho sea el paso, esta reacción que requiere
el quiminógeno de alto peso molecular. Molecular weight quiminógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? El factor 12 activado, perdón, la precalicreína se va a convertir en la calicreína. ¿Pero cómo? Se convierte gracias a que tenemos el factor 12 activado. El factor 12 activado es alguien que es un intermediario de esta reacción. ¿Y para qué me importa saber calicreína? Ah, pues que ahora sí que el factor 12 más la calicreína forman mucho más factor 12 activado. Eso es lo que a veces mucha gente se hace bolas con esta parte de acá. No se dan tantas bolas, al final la cosa es que hay más factor 12 activado. Y ahí de ahí que sigue lo que todos nos enseñaron, ¿no? Factor 12 activado, ¿qué hace? Me convierte el factor 11 en factor 11 activado. El factor 11 activado me convierte ¿qué? En 9 activado. Luego viene de la nada el factor 8 activado y nunca te explican por qué, quién lo activa. Luego yo lo voy a explicar en el modelo celular. Pero viene solito, así nadando, activado. Factor 9 activado más factor 8 activado más calcio más fosfolípidos forman el complejo tenasa. ¿Qué hace el complejo tenasa? Convierte el 10 en 10 activado. Listo. Vía extrínseca. Te haces daño, se expone el factor tisular más el factor 7, lo convierte en factor 7 activado. Factor 7 activado más factor tisular más fosfolípidos más calcio, ¿cómo se llama ese complejo? Se llama complejo factor tisular, factor 7 activado más fosfolípidos más calcio. Así se llama. Un nombre raro. ¿Pero qué hace al final? Lo mismo. Convierte el 10 en 10 activado. Luego el 10 activado, junto con el 5 activado, que tampoco te dicen de dónde viene, los libros no te ponen, viene y se activa gracias a la trombina, pero yo siempre me preguntaba, ¿pero de dónde sale la trombina si es que todavía no se ha formado, no? Y ahí otra de las fallas del modelo clásico. Factor 10 activado más factor 5 activado más calcio más fosfolípidos.